Buenos días. Permítanme que comience dando las gracias tanto a la Organización Internacional como a la Escuela Internacional de Protocolo, con su presidente Gerardo Correas al frente, y que dediquemos estos minutos a compartir con ustedes un pequeño capítulo de Cuéntame. Bueno, ya me van a decir ustedes, pero bueno, cuéntame aquí en el protocolo qué tiene que ver. Pues bueno, es contarles por primera vez en la historia, les voy a hacer partícipes de lo que fue una experiencia piloto, pionera, en 1980. Ninguno de ustedes había nacido, como es lógico. Veo que algunos sí. Bueno, pues bien, vamos a conocer qué pasó en el Hospital de Cruz Roja. Y vamos a hacerlo precisamente contando con todos ustedes para una mejor comprensión de cómo es lo que allí aconteció, qué es lo que allí pasó. Bueno, la verdad es que en estos momentos, como estamos viendo, la red hospitalaria española es una red hospitalaria eficaz, afortunadamente, con unos servicios de atención al paciente eficaces, con una capacidad de atención inmejorable, pero en 1980 recordemos que no era así. En 1980 creamos en Cruz Roja el Servicio de Información y Relaciones Sociales. ¿En qué consistía, qué aportaba este servicio? Bueno, pues pueden ustedes verlo en pantalla, que nos planteamos el realizar una comunicación integral, algo que por aquel momento era novedoso. Otra de las claves de lo que aconteció fue el nombramiento de Ernest Lluch en 1982 como ministro de Sanidad y, por último, una serie de proyectos, de objetivos y de dificultades y aportaciones. Volvamos de nuevo a los años 70. En aquellos años 70 se acababa de aprobar la Constitución de 1978. La sanidad estaba compartida entre pública y privada. La seguridad social no era universal. Existía un servicio de atención a lo que denominábamos transeúntes, indigentes, que era la beneficencia. No existían las comunidades autónomas, era la Diputación Provincial, detalle importante para luego poder explicar el por qué aparecen los asistentes sociales en este proyecto que realizamos, y al mismo tiempo decirles que Cruz Roja es una institución sin ánimo de lucro, amparada por los convenios de Ginebra y auxiliar de los poderes públicos. En este marco es cuando desarrollamos en 1980 este proyecto que fue pionero en España y que dio pie a los actuales servicios de atención al paciente. En los años 80, como digo, se inicia la comunicación integral, para mí un gran maestro como es Jaime Urzaiz, que englobaba la comunicación externa, la comunicación interna, el protocolo, las relaciones públicas, las relaciones con los medios de comunicación, la publicidad, los objetos promocionales, todo. Y siguiendo esa línea de trabajo de Jaime Urzaiz, creamos este Servicio de Información y Relaciones Sociales. En España había 3 experiencias de las cuales nos desconocíamos entre nosotros. La primera, como digo, la del Hospital Central de la Cruz Roja. Cuando les hablé de Cuéntame, vean ustedes que por las fotos es así. Para quienes no son de España, decir que es una serie que recuerda los años antepasados de nuestra historia en España. Que existía también una experiencia en el Gregorio Marañón, con mi querido Mario Cea, y que existía también una experiencia desconocida en el Hospital San Pablo de Barcelona. Curiosamente, fueron los médicos de estos 3 hospitales los que nos pusieron en contacto a unos con otros. Quizás el servicio de relaciones públicas era el más completo, por lo que, como acabo de comentar, en el caso de Mario Cea, era solamente dedicado a la gestión y organización de eventos médicos, y en el caso de San Pablo, prácticamente similar, mientras que nosotros trabajábamos no solamente con el público científico, con el público sanitario, sino también público interno, público externo, familiares, etcétera, etcétera. Vamos a conocer, por tanto, la experiencia y lo vamos a hacer en manos de mi querido Diego Caparrós, un hombre ya vetusto, evidentemente, pero, y estarán todos ustedes de acuerdo, nuestro trabajo, si no tenemos un apoyo desde arriba,
es prácticamente imposible. Diego Caparrós creyó en aquella idea. Pero en realidad los precursores de los centros de atención al paciente fuimos en el Hospital Central de la Cruz Roja. No mirábamos si era propio Seguridad Social, si era beneficencia, si era Diputación, si eran sociedades. Nosotros lo tener siempre atendidos a los familiares y sobre todo darles ese cariño, esa confianza y esa calidad a los pacientes. Costó algo de trabajo, pero menos porque quien lo explicaba racionalmente. Quien decía las beneficiosas consecuencias de estar señalizado en el suelo para poder ir a rayos, a diagnóstico, poder ir al laboratorio, poder ir a las consultas, era seguir un color. El poder tener aquí los propios trabajadores una guardería, el poder tener sus hijos aquí, el saber que estaban bien atendidos por sus propios compañeros, por su gente, les daba una confianza tremenda. Y si a eso les sumabas que aunque no se dieran mucha cuenta, pues si querían dinero solo tenían que cruzar y tener el banco en su propio trabajo, pues les hacía no perder tiempo. También tenías en el otro aspecto de información, era fundamental el servicio y fuimos también precursores bastante en eso, de la información que daban las asistentes sociales que se encargaban de los pacientes y de los familiares. Sobre el hecho, por ejemplo, de que no pasase ni media hora en que un familiar tenía conocimiento a través de la asistencia social, a través del Departamento de Comunicación, Miguel Ángel Monchori, que cogió y fue precursor de una asociación de salud con otros periodistas dedicados entonces a la salud, pero que no tenía el protagonismo que hoy ya tienen, fueron precursores en esa asociación, abrieron el hospital, es decir, que esto de hospitales de puerta abierta y tal, esto de ahora, o que se dice ahora, esto ya fue en el año 80, en el Hospital Central de la Cruz Roja. Y además con una continua innovación en ese aspecto. De ahí luego, más tarde, evidentemente, con los años, bastantes años, ya nacieron los centros de atención al paciente. Pero nosotros en realidad eso ya lo teníamos superado. Una experiencia, sin duda alguna, que sirvió para que en la actualidad en España se creen esos servicios de atención al paciente. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, pues vamos a ver el desarrollo. En el año 80 se crea, como decimos, ese servicio de información y relaciones sociales. Era un equipo en el que estábamos únicamente un jefe de servicio, eso sí, con la misma categoría de jefe de servicio que los directores de servicio del resto de hospitales, lo cual nos daba una autoridad para poder poner en marcha el que por primera vez en la historia de la sanidad española los familiares pudieran pasar y estar con el paciente, uno de ellos al menos, las 24 horas. El objetivo era sencillo, que el paciente creyera que estaba en un entorno más familiar. Bueno, pues a partir de ahí, los asistentes sociales que hacían el trabajo de análisis de indigentes y transeúntes. En noviembre del 80 se incrementa el número de asistentes sociales y se difunde el servicio de relaciones externas. Bueno, pues ¿cuáles son realmente las aportaciones que hicimos? En materia de comunicación interna y en mejoras sociales, creamos la guardería infantil, creamos y generamos información interna, información en la revista Cruz Roja, como pueden ver. Alumnos de medicina de la Complutense y de la propia Escuela de Enfermería conseguían becas a través de la gestión de nuestro servicio. También promovíamos y reconocíamos al personal del propio hospital. Ahí tenemos a Enrique de la Mata Gorostizaga reconociendo a uno de los médicos. Creamos el Museo del Hospital de Cruz Roja y pusimos un cajero bancario. O sea, ahora mismo ustedes dicen, bueno, cajero, pues vaya bobería. Por favor, insisto, cuéntame, años 80. Imagínense ustedes médicos y enfermeras con su bata, sus zuecos, andando por la calle cerca de 400 metros para irse al primer banco. En aquella época, el Banco de España consideraba un cajero como una sucursal bancaria. Bueno, poniendo ahí ese cajero,
permitíamos que los profesionales del hospital no tuvieran que estar desplazándose. No solamente en comunicación interna, sino también en comunicación interna, externa, trabajamos con la señalética. Ahora mismo, esta raya que ven ustedes ahí en ese pasillo es la única que queda de todo el hospital, que obviamente desde entonces ha sido remodelado. Créanme, ningún mérito personal, simple y sencillamente copié lo que ya estaba en los hospitales de Estados Unidos. Y en cuanto a la señalética vertical, sencillamente hice un copia-pega, entonces no existía lo de copia-pega, del Metro de Madrid, que tenía una excelente señalización. Pues de esa manera trabajamos también con los señalizadores. Créanme, los identificadores, créanme que me costó horrores el que los médicos y enfermeras llevaran el identificador. Dos objetivos. El primero, humanizar. Yo sé con quién estoy hablando, con el doctor X, pero al mismo tiempo estoy dándole una relación humana entre ambos que permitió incrementar la relación, como pudimos ver. Efectivamente, el acceso de familiares 24 horas. En aquella época, en la Seguridad Social, solamente se podía estar de 4 a 6 de la tarde, dos familiares por paciente, y de esta manera incrementamos, como digo. ¿Qué fue lo que me permitió convencer a los médicos, a los directores de servicios, sobre todo a un tozudo Santos Mayagray, excelente cirujano, pero con el que lo pasé fatal? Simple y sencillamente les decía, mira, el entorno familiar, y al mismo tiempo vamos a tener una persona que va a estar pendiente del gotero y nos va a permitir que nuestras enfermeras y nuestras auxiliares estén más liberadas en ese sentido. Afortunadamente nos lo permitió. La biblioteca de pacientes, las actividades culturales y sociales, las fiestas para pacientes en Navidad, en Reyes, organizadas con los voluntarios de Cruz Roja. Y en cuanto a comunicación externa, fue también otra de las claves. Evidentemente, lo mismo que hacía mi querido Mario Cea en el Gregorio Marañón, por supuesto que organizábamos todo tipo de actividades científicas, congresos, seminarios, jornadas, etcétera, etcétera. Yo recuerdo a pobre Luis Rosell, que en paz descanse, que hacía unas jornadas urológicas sensacionales, con unos estudios sensacionales, y lo único que le interesaba a los colegas era aquello de la prótesis masculina. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero era lo que nos permitía el poder entrar en periódicos de tirada nacional como el diario El País, con lo cual las jornadas urológicas de la Cruz Roja llevaban adelante y tenían su presencia. Organización de actividades de difusión cívica. También atención a pacientes y familiares. Siempre había un problema. Mire usted a ver si me puede adelantar la intervención. No, yo no puedo, pero bueno, intentaba siempre intermediar con los médicos para poder hacer el trabajo. Servicio de sugerencias y reclamaciones. Mi querido Kiko Ledgar, que lamentablemente tuvo también que pasar por el hospital de Cruz Roja. Y luego, pues, la memoria y todo tipo de publicaciones. También en comunicación externa hicimos una labor de acercamiento a los medios de comunicación, tanto a los generalistas como a los especializados. Nuestro querido Ramón Sánchez Ocaña, quien no le conoce, por Dios, más vale prevenir. A aquellos que no son de España, piensen ustedes en una única televisión en nuestro país, por tanto, toda la audiencia para él, y un Ramón Sánchez Ocaña haciendo una labor preventiva digna de todo reconocimiento. Pues bien, además de Ramón Sánchez Ocaña, hacíamos la promoción de las actividades, como acabo de decirle, pues este Congreso Internacional de Ética en las revistas propias del ramo, Tribuna Médica, El Médico, etcétera, que nos permitía difundir lo que estábamos haciendo y, en consecuencia, generar también imagen de lo que era nuestro hospital. Facilidades, por supuesto, para las grabaciones de todo tipo de recursos. Muchos hospitales ponían pegar, no, a mi hospital no vengas a grabar, no. Y yo, en cambio, era todo lo contrario, o sea, facilitar a los medios que pudieran venir, tanto especializados como, digo, radio y televisión, con algo que ahora ya se ha puesto de moda, que es el ofrecer a los medios de comunicación especialistas para que, con su presencia en los medios, se dé también a difundir lo que se está haciendo en el hospital. La edición de publicaciones, consejos sanitarios profilácticos y la participación, como decía el doctor Caparrós, en la Asociación de Informadores de la Salud. Y en cuanto a comunicación institucional, doña María de las Mercedes, atencíamos a personalidades, la presencia de Su Majestad el Rey, que
bueno, pues iba de vez en cuando al hospital, o la reina que venía a presidir actividades o visitas internacionales, el doctor Somaruga del Comité Internacional de la Cruz Roja. Bueno, pues tantas y tantas actividades que hacíamos, pero no solamente de cara a las relaciones institucionales, no solo de cara al mundo internacional, sino también al del mismo barrio. El Hospital de Cruz Roja está en un barrio modesto, humilde, de Cuatro Caminos, Tetuán, donde pusimos en marcha lo que se denominó SAGECO, Sector Asistencial Gerontológico Coordinado. Y fuéramos los que creamos el primer hospital de día, es decir, que nuestros mayores no estuvieran solos en casa, que no tuvieran necesidad de que se les fuera a visitar, sino que ellos vinieran al hospital, se las recogía, hacían sus prácticas, hacían sus manualidades y de esta manera trabajábamos con ellos. Bueno, pues la atención también, como digo, autoridades españolas y extranjeras. Fue un trabajo durante unos años en los que nos permitió, como digo, el poder realizar una labor que afortunadamente permanece viva. Y permanece viva porque en aquel año del 82 es nombrado ministro Ernest Lluch y los colegas de Informe Semanal me pidieron poder grabar. Aquello me dio la oportunidad de explicarle al ministro Lluch, a sus preguntas, qué es lo que hacíamos en el Hospital de Cruz Roja, y meses después fue cuando el entonces director del INSalud, Joan Raventós, en el informe que nos había pedido el ministro, ya empezó a gestionar los centros de atención al paciente. Fue en el año 82, como digo, cuando es nombrado el ministro Ernest Lluch. González, ministro de Sanidad y Consumo en diciembre del 82, cargo que ocuparía hasta junio del 86. En su etapa de ministro desarrolló su programa sobre planificación sanitaria y asistencia hospitalaria. Ernest Lluch salió elegido por primera vez diputado al Congreso en junio del 75 por el Partit dels Socialistes de Cataluña. Pues bien, gracias a Ernest Lluch se puso en marcha los servicios de atención al paciente, pero yo no puedo olvidar también que quien realmente dio el auténtico espaldarazo, el auténtico aldabonazo, fue este hombre, Diego Caparrós, que creyó en la comunicación. Ojo, no siempre nuestros jefes creen en la comunicación y seguro que a más de uno está diciendo qué razón tienes, y es así. Muchas veces nos toca más trabajar con ellos, el sensibilizarles en ese sentido, que es lo que realmente luego nos supone el trabajar con los colegas. Pero gracias a Diego Caparrós, como digo, eso no existía. Pudimos tenerlo. Eso fuimos nosotros precursores. Y además con una continua innovación en ese aspecto. De ahí luego, más tarde, evidentemente, con los años, bastantes años, ya nacieron los centros de atención al paciente. Pues nosotros en realidad eso ya lo teníamos superado. Pues ustedes han sido privilegiados. Es la primera vez que se da a conocer esta labor que se hizo en Cruz Roja, de la cual personalmente me siento orgulloso y muy agradecido, tanto al doctor Caparrós como a las asistentes sociales que hicieron posible y a los médicos que poco a poco fueron creyendo en esta idea. El Hospital de Cruz Roja ahora sigue dentro de la red hospitalaria pública y, por supuesto, cómo no, tiene su centro de atención al paciente. Pero el origen de que en todos los hospitales de la red pública ahora tengamos una referencia fue esta experiencia que en 1980, cuéntame, pudimos poner en marcha en el Hospital Central de Cruz Roja. A todos ustedes, gracias por su atención y sobre todo por su paciencia, pero permítanme que hayamos revivido 37 años atrás lo que fue una auténtica realidad. Por eso me he permitido, con todos los compañeros, brindar también con todos ustedes. Algunos de ellos ya con más canas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El primero, quien les habla. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado con este momento en el que hemos compartido experiencia e historia. Ustedes, ya les dije, que eran partícipes del Cuéntame, y así se lo he contado. Muchas gracias.